Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo a todos. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva aplicación. Estamos utilizando io.expo, Lo que vamos a implementar en esta ocasión, pues va a ser, digamos, ya un ejercicio más completo, donde nosotros desarrollemos de entrada, por ejemplo, una pantalla de logueo junto con una pantalla de registro. Y aprovecharemos también para ir, digamos, estableciendo eh, las transiciones entre unas y otras pantallas. De igual manera, desarrollaremos una estructura un poquito más intrincada de los elementos para poder ir, digamos, desarrollando los componentes que nosotros vamos a ir utilizando dentro de nuestra aplicación. Así que vamos a comenzar digamos, agregar esta estructura inicial y vamos a ir desarrollando los elementos que acabamos de comentar. Bueno, así que vamos a agregar una nueva carpeta. Esta carpeta, como nosotros ya vimos en alguna otra oportunidad anterior, es SRC. Dentro de SRC vamos a agregar otras carpetas. De entrada vamos a agregar la carpeta Components. Vamos a agregar nuestros componentes y los que vamos a venir reutilizando en diferentes oportunidades. Vamos a agregar también la carpeta Screens. Vamos a agregar también la carpeta Navigators. 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 Muy bien. Ya tenemos ahí nuestras tres carpetas. Y vamos, dado que en este ambiente no podemos mover app.js, es decir, no podemos, por ejemplo, modificar este el nombre a, por ejemplo, index.js. Lo vamos a dejar así y dentro de SRC vamos a agregar un nuevo archivo y este se va a llamar app.js, como lo llegamos a hacer en alguna ocasión anterior. Muy bien, ahora qué resta, pues vamos de entrada a eliminar el contenido que teníamos en app.js. La idea es que todo este contenido se va a ir y todo lo vamos a manejar dentro de app.js que está dentro de la carpeta src. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar todo lo que está aquí. Vamos a pasarlo para acá. Aquí que vamos a dejar. Vamos a quitar todo, nada más vamos a dejar text, view, style sheet. Vamos a quitar estos constantes. Vamos a quitar también todo esto de aquí. Ok. De hecho, ahorita no. Lo único que nosotros queremos o necesitamos. Vamos a dejar esta parte. Lo único que nosotros necesitamos es, digamos, dejar esta parte. Muy bien, entonces voy a proceder nada más a dejar aquí lo básico. Vamos a quitar esto. Muy bien, pues ya tenemos, digamos, el cuerpo de la app. Ya tenemos un mensaje. Sin embargo,
en nuestra app.js que está en la carpeta raíz no tenemos nada. Ahí la idea es que agreguemos solamente lo básico. Es decir, vamos a importar eh, todos los métodos de React y los vamos a importar como React. Todo viene de la biblioteca de ¿está? Ahora vamos a importar este nuevo, si lo queremos ver así, componente que tenemos en la carpeta src. Lo vamos a importar como app desde src app.js. Ok. Y finalmente vamos a mandar a renderizar esto por function. Y vamos a regresar el contenido del componente. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí, digamos, nuestra pantalla, nuestro mensaje en la pantalla. Ese mensaje proviene de el componente a.js. Y bueno, a partir de este componente que está en src, que es app.js, todo en minúsculas, vamos a gestionar todo el contenido de nuestra aplicación. Ok, vamos también más adelante, la idea es que y agreguemos el componente navigation, es decir, el que nos va a permitir establecer esas transiciones entre pantallas. Ok, vamos a agregar de entrada nuestras primeras pantallas. En este caso vamos a agregar una pantalla que se llama login screen.js. Esta va a ser la pantalla de logueo. Luego vamos a agregar otra pantalla que se llame registration screen y todo.js. Muy bien, voy a aprovechar aquí para cambiar el nombre y este se va a llamar login and registration app. ¿Sí? Registration app. Así. Vamos a guardar para que ya quede ahí guardado nuestro snack. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí la pantalla inicial y todo. Ahora vamos a empezar a trabajar nuestro primer screen, nuestra primera pantalla que es login screen. Vamos a ir reutilizando código. La idea es que pues ya escribamos lo menos posible. Así que reutilizamos el código que tenemos en app.js y lo pegamos en login screen. Ok. Ahí ya tenemos text view y el style como componentes de React Native. Tenemos ya un mensaje. Ok. Por lo tanto, aquí en app ya no tendríamos que, ¿cómo se llama? Mandar a llamar todo esto de acá, sino más bien agregar login. Ok. Así que de aquí vamos a eliminar todo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues importar login screen. ¿De dónde estamos importando login screen? Pues estamos importando um, de los screens, login screen.js. ¿Ok? Y obviamente aquí ya no vamos a meter esto, sino más bien vamos a invocar nuestro componente, perdón, login screen. Vamos a ver. Ahora en login screen vamos a modificar aquí. Vamos a poner aquí login screen.
Ok, perfecto. Y ahí quedó. Muy bien, entonces app está llamando a su vez a Login Screen. Login Screen es una de las pantallas que nosotros tenemos dentro de nuestra carpeta src. ¿Ok? Y ahora sí, observamos que hemos ido eliminando algunos componentes que no estamos usando. Por ejemplo, aquí ya nosotros ya no necesitamos, evidentemente, ningún componente de React Native. Lo único que necesitamos invocar es en este caso la biblioteca de React, ¿vale? Para que todos estos comandos tengan sentido y obviamente importar el componente Login Screen, que es una pantalla. ¿Ok? Y esa pantalla ahora sí contiene los elementos que nosotros estamos viendo en nuestro dispositivo. ¿Ok? Muy bien, pues ahora procederemos a agregar contenido a nuestra pantalla de login. Para ello dijimos que nosotros vamos a ir creando nuestros propios componentes. Por eso es que nosotros agregamos aquí una carpeta de componentes. Por ejemplo, vamos a agregar un primer componente que en este caso sería pues un encabezado, es decir, un componente que me muestre el título digamos, de la pantalla que yo estoy observando. Así que nos vamos a la carpeta de componentes y agregamos nuestro primer componente, que en este caso se va a llamar encabezado heading. Heading. Heading.js. Muy bien, ahí tengo mi heading. Si quieren ustedes seguir aquí, por ejemplo, copiando para que sea más fácil, vamos a subir un poquito ahí está, de zoom. Muy bien, ya tengo ahí mi heading. ¿Qué vamos a utilizar en el heading? Vamos a utilizar texto, un view y un style sheet. Perfecto. No vamos a ocupar más. Vamos a quitar por default y vamos a poner aquí el nombre de nuestra función que es heading. Perfecto. ¿Qué es lo que va a regresar este heading? Va a regresar vamos a ver. Bueno, no, nada más que regrese puro texto. Que regrese un text. Ya lo tenía, ¿verdad? Vamos a quitar aquí este. Regrese un text. Sin view. Ok, perfecto. Vamos a poner aquí entonces un estilo para este texto. Vamos a agregar styles punto text. Es decir, vamos a definir aquí una propiedad de estilo que se llame text. Y lo único que queremos nosotros para este texto es, por ejemplo, un tamaño de fuente, un font size. Ok, vamos a ponerle un font size grande. Y con eso está. Evidentemente no quiero que mi heading siempre muestre el mismo mensaje. Requiero utilizar este componente en diferentes ocasiones. Así que lo que voy a agregar aquí es algo que se llama, o le voy a poner así como nombre children. Pero puedo ponerle el nombre que quiera, por ejemplo, contenido. Vamos a ponerle aquí contenido. Content. Content. Ahí está. Ese content de dónde va a venir, pues va a venir como un paso de parámetro aquí. Content. Es decir, cuando yo invoque este componente en algún otro lado, necesito pasarle un parámetro que se llama content para que ese parámetro sea el contenido, es decir, en pocas palabras, el texto, ¿no? ¿Qué otra cosa requiero pasarle a este componente? Por ejemplo, más estilos. Puede ser que tenga, en este momento tiene un estilo, pero posiblemente quiera más adelante agregarle otros, ¿no? Como puede ser un color, una alineación, etcétera, etcétera. Y también necesito pasarle propiedades, ¿sale? Porque como ustedes saben, también los componentes tienen propiedades. Como van a ser muchas propiedades, lo indico así. Es decir, aquí está abierto a que tenga o no propiedades.
que yo le dé un estilo, pero este estilo que está acá es propio de este componente. Y si va a recibir más estilos, recuerden que necesitamos entonces agregar los corchetes. ¿Ok? Y una vez que agregué el corchete, digo style, que es el style de acá arribita, ¿vale? Es decir, estos estilos provienen del componente que llama a este componente o que integra este componente, más los estilos que son propios de este componente heading. ¿Ok? Ya tengo ahí definido mi componente se llama heading, y entonces ahora sí lo puedo invocar. ¿Y dónde lo voy a invocar? Pues en el login screen, perdón. Así que aquí ya empiezo a invocar más componentes. Como la cantidad de componentes que voy a invocar van a ser muchos, entonces ahora sí ya utilizo mis paréntesis, y dentro de estos paréntesis yo ya defino el contenido de la aplicación. Así que importo mi primer componente y ese componente se llama heading. Y este componente está en la carpeta components, y ahí está component heading. Así que vengo acá y digo, vamos a ver, así. Vengo aquí y digo, vamos a agregar nuestra vista. Esa vista ya la teníamos, donde lo dije, pero la borré. Vamos a agregarlo. Este nuestro view. El view no puede faltar, necesitamos un componente genérico que contenga todo. Este view tenía sus estilos. Está perfecto. Ahora sí ya. Y dentro de él voy a meter el componente heading. ¿Okay? Ya tengo ahí mi heading, pero este heading pues, está vacío, porque si yo me acuerdo, el heading necesita algunos parámetros para que, por ejemplo, por lo menos tenga un texto. ¿Cómo le agrego texto? Pues pasándole una propiedad que se llama content. ¿Vale? Entonces vengo al login y digo content. Y ahí le digo, ok, ahí está ya mi login. Y aparece ahí muy claramente en pantalla. ¿Ok? Y además yo le puedo agregar más textos. Como por ejemplo quiero, más textos, perdón, más propiedades. Por ejemplo, quiero que el título esté centrado. Eso por defecto ya lo puedo poner, por ejemplo, en el heading, ¿no? En el heading puedo yo de una vez decir, además de este tamaño, la alineación del texto esté centrada en pantalla. ¿Sí? Ahora sí. Ya está entonces ahí mi login. Muy bien. Vamos a agregar otro elemento. Como estamos hablando de que este es un login, pues o seguramente vamos a necesitar componentes de texto, cajas de texto. Entonces agregamos un nuevo componente. Ok. Y agregamos este nuevo archivo y le vamos a poner input.js. Ya tenemos ahí nuestro input. Vamos a reutilizar el código que tenemos. Copiamos de heading y agregamos en input. Muy bien. En input que vamos a utilizar, en este caso, pues obvio, no voy a agregar, no necesito un componente de texto, por lo tanto, elimino. Y tampoco necesito este view que ya tenía acá, ni tampoco lo necesitaba en heading, así que lo podemos eliminar aquí también. Ustedes verán, la idea es eliminar lo más los componentes que no vamos utilizando y solamente mantener aquellos que utilicemos. Ahora sí, un input de texto.
Acá está. Como van a ser más líneas las que voy a utilizar, quitamos esto de acá y agregamos nuestros paréntesis y ahora sí, ¿vale? Oh, bueno, no es necesario. Creo que todos nos quedan una sola línea, nomás que en lugar de text va a ser un text input. Y lo mismo acá atrás, pero acuérdense que en este caso este componente es vacío. Muy bien, ya tenemos ahí nuestro text input. Y aquí le vamos a cambiar, en lugar de text va a ser input. Input. Y aquí input. Muy bien. Entonces el input va a tener, en lugar de content, va a tener estilos. Eso sí lo va a tener. Y pues propiedades, puede ser también que sean muchas propiedades. Podemos dejar así y lo podemos poner igual que acá abajito, para que tenga, digamos que la misma forma. Entonces tenemos nuestro style, estilos propios y estilos que están insertos aquí ¿cómo se llama? En este archivo input. Muy bien, entonces parece que ahí ya quedó. Aquí porque me estoy marcando un error. Nuevamente. Input. Con sus respectivos estilos. Por ejemplo, en el caso del input, yo lo que quiero es que tenga un background. Un momento, me marca un error. Ah, ya lo vi, perdón. Esto ocurre porque text input, al igual que en el caso, ahora sí, ya está. Acordémonos que el text input, al igual que en el caso del text, pues son elementos vacíos. Muy bien, ahora sí. Aquí un background color. Vamos a ponerle un color gris. ¿Ok? También quiero, por ejemplo, que tenga de ancho el 100%. Fíjense que también le podemos dar valores relativos. Vamos a agregarle un padding en todas las direcciones. Va a ser 10, por ejemplo, y un border radius, por ejemplo, de unos 10 puntos. Muy bien. Ya tengo ahí mi input. Tengan ustedes cuidado, por ejemplo, cuando creen el componente. En este caso mi componente se llama input, pero mi función se llama heading. Y recordemos que yo estoy ocupando otro componente que se llama heading y que igual la función se llama heading. Entonces hay que tener cuidado de no dejar los mismos nombres una vez que estemos copiando. Este se llama input. Ahí está, input. Ahora sí, en mi login screen puedo agregar, evidentemente, pues mi siguiente componente, que en este caso sería un input. Digo input y todo lo que yo necesite, pero pues obviamente necesito agregarlo primeramente aquí en los elementos, en los componentes que estoy importando. Así que tenemos ahí el input e input aquí. Muy bien, entonces observemos, ya tengo aquí mi input. Y vamos a verlo cómo se ve en la aplicación. Muy bien, ahí está mi login. Perfecto. Entonces pues hay que agregarle más elementos aquí mi input. Por ejemplo, vamos a agregarle aquí unos estilos propios del input, como por ejemplo son márgenes. Así que vamos a decirle style
¿vale? Y acuérdense que en este caso el input tiene su propio estilo por ser un input y además yo le puedo agregar más estilos. Ponerle aquí styles, input por ejemplo. Y acá tengo que agregar uno que se llame input. Y agregamos, decíamos un margen, margin, quiero que sea arriba y abajo. Entonces para no agregar bottom o top, agrego margin vertical. ¿Okay? Y con margin vertical entonces agrego margen arriba y abajo del elemento. ¿Okay? Ahí tenemos entonces nuestro margen vertical, arriba y abajo del elemento. ¿Okay? Vamos a ver qué más podemos hacerle a este input. Vamos a agregarle, por ejemplo, un placeholder. Placeholder. ¿Okay? Un placeholder que sea pues un mensaje. En este caso nuestro mensaje sería por ejemplo, usuario. Pero quiero que este usuario más bien sea un correo electrónico. ¿Ok? Entonces observen aquí ya se muestra correo electrónico y ahí ya está listo para empezar a escribir. Y agrego otro input. Les decía yo, la idea de generar nuestros componentes es reutilizar lo que nosotros ya tenemos. Este input va a tener las mismas características, pero en este caso aquí va a recopilar una contraseña. Ahí tenemos nuestra contraseña, pero además este input de acá abajo tiene características propias como que a la hora que nosotros estamos escribiendo queremos que los caracteres se oculten, así que tenemos que agregar un nuevo atributo. Acuérdense, ese atributo se llama secure text entry. ¿Okay? Podemos poner aquí igual a true o igual a verdadero o simple y sencillamente lo dejamos así. ¿Okay? Ahora sí, cada vez que nosotros escribimos se ocultan los caracteres. ¿Okay? Pero además, por ejemplo, en el caso de arriba estamos diciendo que va a ser un correo electrónico. Así que observen que cuando yo doy un toque para empezar a escribir ahí, este, la idea es que, vamos a quitarle aquí a ver si lo avienta hasta arriba. Sí, sí lo avienta arriba. Nada más para que vean ahorita ustedes. Cuando yo empiezo a escribir aquí, no, se queda igual. Por el zoom que lo estoy haciendo aquí. Okay. Vamos a ver si aquí sí se nota. Ok, observen que cuando yo doy clic aquí en el primer input donde yo voy a capturar un correo electrónico, pues se activa evidentemente ¿cómo se llama? El teclado del dispositivo para que yo empiece a escribir. Pero dado que yo quiero empezar a escribir un correo electrónico, que es lo que estoy pidiendo, perdón, puedo yo incluso determinar el tipo de texto que estoy esperando. Y para que cambie ¿cómo se llama? El teclado. Entonces le digo aquí keyboard type. Keyboard type. Y le agrego un valor aquí, que en este caso sería email address. ¿Ok? Ahora sí, cada vez que yo, por ejemplo, toque o clic aquí, observen que el teclado ha cambiado y ahora me muestra, por ejemplo, el arroba, ¿no? Para que el usuario pues ya se dé cuenta que lo que va a escribir aquí, bueno, no para que se cuenta, sino más bien para que tenga la facilidad de escribir un correo electrónico sin necesidad de activar otro tipo de teclado, dado que aquí ya tiene la arroba, por ejemplo, para agregar
ese elemento que es importante, ¿vale? Muy bien, entonces ya tengo ahí dos inputs y finalmente pues necesito un botón. Lo mismo que hicimos con tanto con el hidden como con el input, pues lo vamos a hacer ahora para nuestro botón. Así que vamos a componentes y vamos a agregar un componente nuevo. En este caso se va a llamar button.js. Ya tenemos ahí nuestro botón. Podemos utilizar nuevamente algún código anterior de otro componente. Ahora este componente, evidentemente, pues ya va a requerir un componente de React Native distinto. En este caso necesitamos nuestro style sheet para agregar propiedades de estilo y vamos a utilizar el componente touchable opacity, ¿vale? Y pues el botón por sí solito, perdón, el touchable opacity por sí solo no tiene alguna propiedad de texto, es decir, no le podemos agregar texto por sí solo, así que necesitamos agregar al menos otros dos componentes para formar ese botón. Ahora sí estamos obligados a agregar más. Pues acá y agregamos el primero, touchable opacity. Ya tenemos el touchable opacity y vamos a meter aquí, obviamente no es un text input, sino simple y sencillamente un text. Ahí está. ¿Qué vamos a necesitar? En el caso del touchable opacity, pues necesitamos pasarle, ¿cómo se llama? Pasarle estilos que vengan desde el componente externo y los estilos que nosotros tenemos o definamos aquí mismo. Así que acuérdense que agregamos o insertamos una lista. Este style es de los estilos propios, de los estilos que vienen por paso de parámetros. Y a continuación styles y una propiedad de estilo que está dentro de button.js. Y este se va a llamar también button, es decir, aquí vamos a modificar, en lugar de input va a ser button. ¿Ok? Y por ejemplo, vamos de una vez a agregarle también otro parámetro. Es importante que es el onPress. Acuérdense que onPress nos ayuda a definir un comportamiento cuando ese botón se presiona. Así que aquí en el paso de parámetros vamos a agregar estilos que ya está ahí. Vamos a agregarle otra cosa, por ejemplo, el texto que va a venir. Le podemos poner text y el evento onPress que nosotros queramos. Y aquí onPress. Entonces, este onPress en sí, este es el evento. Y este onPress es el paso de parámetro que viene de acá arriba. ¿Okay? Para no confundirnos. ¿Okay? Entonces aquí texto no tiene propiedades porque nosotros vamos a invocar un botón, no un texto. ¿Okay? En el caso de los estilos, pues nosotros podríamos aquí agregar estilos. Acuérdense que esto es un botón, entonces realmente aquí nosotros vamos a definir estilos para este botón en particular. ¿Okay? Vamos a ponerle aquí text. Aquí text. Los puntos. Nuestra llavecita. Aquí no olvidemos nuestra coma. Y por ejemplo vamos a decir que alinee el texto a la mitad del botón. Y por ejemplo el tamaño de la letra. Y ya está. Otra cosa. Y por ejemplo queremos que
Aquí sí necesitamos el contenido. Entonces, text aquí y la etiqueta text que sirve. Y parece que ya está bien. Nada más que aquí, vamos a ver. Ya. El error está acá. Así. Y texto. Muy bien. Entonces ya tengo mi componente y este componente se va a llamar button. ¿Ok? Que es un touchable opacity. A este le paso estilos. ¿Sale? Tiene un texto. Y también le puedo pasar un evento. ¿Ok? Y además defino sus propios estilos, pero también puede recibir otros. Muy bien, entonces ahora sí regreso a Login Screen. Y aquí en Login Screen, pues evidentemente lo que vamos a hacer es agregar ese componente. Obviamente, primero tenemos que importarlo. Decimos button. Que viene de components. Button. Perfecto. Button. Y cierro aquí. Muy bien. Aquí ya aparece. ¿Vale? Pero falta que yo le pase ciertas propiedades para que, por ejemplo, me muestre un texto, ¿no? Del propio del botón. Ustedes se acuerdan, venía en una propiedad que se llamaba text. Y aquí le vamos a decir entrar. Y ahí ya me muestra entrar. ¿Bien? Pero vamos a cambiarle el color para que no se confunda con esta caja de texto, con cualquiera de estas dos. Así que vamos a agregarle aquí un, ¿cómo se llama? Vamos a agregarle un color distinto. Así que vamos a button y acá en lugar de este gris que ya tenía, vamos a ponerle, por ejemplo, un naranja. ¿Vale? Y además, quiero que tenga un margen arriba y abajo del botón. Así que vamos a agregarle más estilos. Le decimos aquí styles, button. Parece que ustedes tienen la libertad de agregar los nombres de las propiedades a su parecer, es decir, no están obligados a ponerle el mismo nombre que el componente, por ejemplo, al estilo, ¿no? Aquí le pueden poner botón 1, botón verde, como ustedes quieran. ¿Vale? Ahí está perfectamente. Me gustaría a lo mejor que tuviera un poquito más de padding. Y eso para el caso de todos los botones. Entonces aquí vamos a darle padding. Perfecto. Ya está un poquito más ancho. Y lo mismo para los inputs. Me parece que tiene poquito padding. Vamos a darle otros 15. Y al botón vamos a darle unos 18, por ejemplo. Que sea un poco más grande que los inputs. Muy bien. Ahora sí ya tienen. Los dos ya tienen. ¿Cómo se llama? Ya tenemos ahí más componentes. Muy bien, pues así como hemos agregado este botón, agregamos otro. La idea es que yo venga y me logue con mi correo y con mi contraseña, pero en el caso de que yo no esté, digamos, registrado previamente, pues irme a otra pantalla donde, ¿cómo se llama? Donde esté un formulario de registro. ¿Ok? Vamos a agregar para ello otro botón, algo aquí que diga pues que yo no tengo cuenta o que voy a crear una nueva cuenta, ¿no? Para ello necesitamos otro nuevo botón.
Tomo todo el código de acá, agrego un nuevo componente y este botón se va a llamar, por ejemplo, text button S. Pego todo. También va a ser un touchable opacity. ¿Ok? Y también va a requerir un texto. ¿Ok? Todo está muy bien. Pero por ejemplo aquí este no va a tener un background. El ancho va a ser el mismo. Por ejemplo en este caso quiero que tenga un border. Un borde de color. Entonces quisiera que tenga un... Vamos a ponerle aquí un border color. Ese que sea orange. Que tenga un ancho de borde. Width de un punto. Y con eso. Muy bien. Vamos a ver cómo se ve. Entonces este es un text button. Cambiamos el nombre de la función. Este es un text button. Y ahora dentro de mi login screen vamos a agregar un text button. Ponemos text button. Y obviamente como todo no lo he importado, pues no. Vamos a marcar un error. Text button y text button. Muy bien, ahí yo tengo mi text button. Ok. Ese sí no quiero que tenga un margen vertical tan amplio. ¿Ok? Y no quiero que tenga el mismo padding y quiero que el tipo de letra sea distinto, que sea más pequeño. ¿Ok? Vamos al text button. Le damos un padding de 10 y un font size más pequeño, por ejemplo unos 14. Y que además sea del mismo color que del botón. Vamos a ponerle aquí color. Y ahí está. Obviamente aquí este ya no va a decir entrar, sino más bien va a decir crear una cuenta. ¿Vale? Pues la idea es que entro por aquí. Si yo no tengo una cuenta, pues voy a dar clic acá. ¿Ok? Por ejemplo, me gustaría que en ambos casos de los botones, cada vez que yo pase aquí un text, por ejemplo, los textos siempre estuvieran en ¿cómo se llama? Siempre estuvieran en mayúsculas. Para ello, entonces, regreso aquí donde definí mis botones. Y aquí en el text le digo to uppercase. ¿Vale? Y observen ahí, ya esto ya está en mayúsculas. Y lo mismo quiero para el text button. Muy bien. Pues ya tengo ahí prácticamente mi login creado. Vamos a lo mejor agregarle un poquito más de margen aquí en la parte de abajo del heading. Así que en el heading agregamos un poquito de estilo. Y para que... ¿dónde está el heading? Así que atrás. Digo styles.heading. Y aquí agregamos un estilo que se llama heading. Y lo que quiero es que, por ejemplo, tenga un margen inferior. Margin button. ¿Ok? Y agrego aquí un margen inferior. Y a lo mejor crecer un poquito el tamaño de la letra. Pero bueno, vamos a agregarle aquí.
heading en lugar de 30, que sea por ejemplo de 32. Muy bien, así está bien. Y en lugar de que diga login, que diga por ejemplo inicio de sesión. Ahora sí, ya se ve mejor. Pues ahora lo que queda es crear un formulario, pero para la creación de una cuenta. Ya tenemos aquí una referencia, así que lo único que tendríamos que hacer es copiar y pegar. Y dentro de esta ya no va a ser login screen, ya va a ser registration screen. Registration screen. Y vamos a tener, ya no va a ser inicio de sesión, sino va a ser nuevo registro. ¿Ok? Para que vayamos viendo cómo va aquí viéndose los cambios, vamos aquí a app y en lugar de importar login screen, vamos a importar registration screen y aquí registration screen. Y muy bien, ahí está. Ya se ve ahí nuestra pantalla. Ahora ya estamos trabajando en registration, nuevo registro. Necesitamos pedir un correo electrónico. Ya está ahí, digamos, el campo. Y necesitamos pedir una contraseña. Ya la estamos pidiendo. Y luego necesitamos pedir que la confirmen. Vamos a poner ahí, confirmar contraseña. Y obviamente ya no vamos a necesitar el text button de hasta abajo que diga crear una cuenta, dado que aquí es donde se va a crear y en lugar de entrar le vamos a poner aquí crear cuenta. Bien. Muy bien. Entonces, rápidamente ya tenemos nuestros dos screens. ¿Sale? Por un lado tenemos el login screen, por otro lado tenemos el registration screen. ¿Ok? Y lo que seguiría en este caso sería agregar el navigation, pero eso lo dejaremos en el siguiente video.